Gracias, buenas noches. Agradecer primero que todo su presencia, gracias por venir acá. Y estamos inaugurando un festival, y la palabra festival es bien bonita porque es una fiesta para compartir, una fiesta para celebrar, y eso es a lo que venimos al Festival en Focus. Le doy la bienvenida, por supuesto, a don Fernando Rodríguez, director del Centro de Cine, a doña Clotilde Fonseca, por supuesto, nuestra rectora de acá de la Universidad Latina, a los invitados internacionales, don José Luis y Heather Wright, gracias por acompañarnos, también a la delegación que viene desde Chile, y de verdad gracias por viajar muchas horas para estar acá con nosotros para el Festival en Focus. Nos sentimos muy contentos de que nos puedan acompañar y esperamos que no sea la última, sino la primera quizás de muchos festivales en Focus. Por tercer año consecutivo, el Festival en Focus se organiza como una plataforma de formación académica, primero que todo, un concurso audiovisual y una red de conexiones entre los estudiantes universitarios que se están preparando para ser productores audiovisuales. El Festival en Focus también ha permitido abrir ventanas de oportunidades que en esta ocasión nos traen desde Argentina a uno de los mejores diseñadores de audio de la región, don José Luis Díaz, que con el poco tiempo que tenemos de conversar acá en el país, realmente ya hemos aprendido muchísimo y estoy seguro que hoy vamos a remachar mucho más ese conocimiento, y durante la semana, por supuesto, en los cursos que trae preparados. Con su experiencia en películas ganadoras y nominadas al Oscar, como El secreto de sus ojos y Relatos salvajes, se pretende darle un énfasis especial a la producción sonora de las producciones audiovisuales, que en nuestro país requiere mucha más formación y detalle. También estamos trayendo a la ganadora del Independent Spirit Awards, doña Heather Wright, quien traerá desde Santa Fe University, que pertenece a la red Laureate, toda su experiencia en la producción de filmes independientes y a bajo costo, algo que es muy normal para nuestra realidad. El Enfocus 2015 representa un esfuerzo compartido, como lo mencionaba ahora Cindy, entre ProduLatina, la Dirección de Vida Universitaria, estudiantes de la carrera de Comunicación de la Universidad Latina, quienes han trabajado durante 8 meses para tener la mejor experiencia académica y de formación para los futuros profesionales del audiovisual. Esperamos que disfrute del menú tan variado que hemos preparado para este año y que le saque el mayor provecho al Festival en Focus 2015. Esta es su casa y venimos a celebrar el audiovisual, a celebrar la excelencia y la creatividad. Sean bienvenidos y buenas noches. Bueno, qué gran alegría poder estar con ustedes hoy y compartir estos momentos de intercambio, de riqueza intelectual, de riqueza creativa. Quiero saludar muy especialmente al señor viceministro de Cultura, que sé que está por llegar, a don Fernando Rodríguez, a don José Luis Díaz, con quien hablábamos ahora del impacto que nos han generado sus películas, a Heather Wright, ganadora del Independent Award, a Cristian Bonilla, que es el alma de este festival al interior de la Latina, a los representantes del cuerpo diplomático que nos acompañan, directores, profesores y estudiantes. En Focus nos llega una vez más, la tercera vez, según me parece, con la fuerza y el entusiasmo y la expectativa que siempre cautiva nuestro interés y nuestro espíritu. Nos llega gracias a la colaboración de muchas instituciones y personas. Menciono solo algunas, como el Centro de Cine, el Colegio de Periodistas, el Festival Suroscopia de España y Telefoco. En Focus viene cargado de innovación, no solo de novedades. Nos trae talleres que enriquecen la formación de nuestros estudiantes, de nuestros profesionales en el país y, por supuesto, de nuestros invitados. Decía Pesce, un investigador del mundo digital, que los multimedia y la simulación serían pronto el octavo arte. Y en realidad la revolución que nos ha tocado ver a muchos de nosotros en términos del potencial
del desarrollo audiovisual a partir de la revolución digital es algo verdaderamente excepcional. Por distintas razones de la vida, me tocó estar muy cerca durante un largo periodo del Media Lab de MIT. En el laboratorio de medios, como se le conoce, surgieron los multimedia. Ahí surgió también la concepción de lo digital. Fundado en 1985, bajo el liderazgo de Nicolás Negroponte, el Media Lab generó investigación, creación, innovación de manera permanente. Quienes tuvimos el privilegio de estar cerca de ese fenómeno, pudimos ver no solamente el surgimiento de la programación asociada a estas tecnologías, de los sensores, los hologramas, las pantallas gigantes, gigantes de verdad, las pantallas flexibles, los wearables y tantos otros elementos del mundo digital y multimedial que fueron surgiendo. Poco a poco pasamos a las producciones online, al shared media, a la televisión por doquier, al contenido de video y audio, a la producción intelectual de video móvil. Nos preocupan hoy otras cosas como son la velocidad de transmisión y la frecuencia y tiempo de uso de estas tecnologías y de estas producciones. En realidad, Enfocus nos da una oportunidad más de ponernos al día, de comprender bien lo que significa formar parte de una cultura en construcción. Yo estoy segura de que los más jóvenes acá verán cosas sorprendentes en el futuro, como muchos de nosotros hemos visto un cambio abrumador y espectacular en este campo. Costa Rica se inserta en el mundo de la producción audiovisual de una especial. Hoy en día se considera que es los estudios en el campo de la producción audiovisual constituyen una de las 10 carreras de servicios más importantes del país. La producción del país se renueva y se multiplica constantemente. Me decían hoy que más las películas que se han producido entre el 2014 y el 2015 son mucho más de lo que se produjo durante el siglo XX. Ustedes pertenecen a una red en formación que le da vida y ánimo en nuestro país y en otros lugares a estos desarrollos. Yo quisiera terminar citando a Nicolás Negroponte, que decía, a propósito de la producción digital y de los multimedia, que la naturaleza extraordinaria a la hora de establecer redes y sistemas que se organizan por sí solos. En la naturaleza, esos sistemas autoorganizados son cosa normal de todo día. Por el contrario, los sistemas sociales tienden a ser verticales y jerárquicos, y así las redes que frecuentemente se conforman. Es por eso que solemos asumir que la organización y el orden solo pueden surgir a partir del centralismo. Y en realidad, la producción moderna, la comunicación entre los diferentes actores de la cultura digital, los desarrollos de los artistas, de las personas del área técnica, de los creadores, son hoy orgánicos como lo es la naturaleza. Surgen de la interacción en medios como este. Yo quiero agradecerle a nuestros invitados el que hayan venido hasta Costa Rica
a nuestros profesores y a nuestros estudiantes la participación tan activa que han tenido en la organización de esta actividad, que esperamos que la Universidad Latina continúe patrocinando y apoyando día con día, como vamos a desarrollar a futuro las áreas precisamente del audiovisual y de la producción digital en líneas cada vez más creativas, más artísticas, más audaces. Muchas gracias por estar aquí, es un gran honor tenerlos y ciertamente una gran alegría poder compartir una vez más con personas del calibre de todos ustedes y de la capacidad productiva y creativa que los caracteriza. Muchas gracias. Muy buenas noches, doña Clotilde Fonseca. Muy buenas noches, don José Luis Díaz. Buenas noches, don Cristian Bonilla. Buenas noches, amigos, amigas de la academia, estudiantes, profesores, invitados especiales. Quiero hacerles una reflexión muy breve porque sé que están ansiosos de escuchar a don José Luis y no quiero dejar pasar las palabras de doña Clotilde a propósito del octavo arte. Siempre que estoy en una actividad de estas, no dejo de pensar en aquellas pinturas rupestres de hace miles de años. Por eso de repente cuando doña Clotilde nos habla del octavo arte y podemos ir al séptimo arte, que es el cine y todas las demás bellas artes, el punto de origen fue aquellas pinturas rupestres en aquellas cavernas, y la reflexión va en torno hacia lo que estamos haciendo aquí con los festivales. Lo que está haciendo la Universidad Latina patrocinando un festival como estos es generación de públicos, creación de públicos. Aquellas pinturas rupestres, quien las inventó, quien las hizo, tal vez sí los hizo por el deleite mismo de representar las figuras de la caza, las figuras de aquellos antílopes o aquellos búfalos o mamuts que eran efectivamente cazados. Lo hacían con una secuencia para poder enseñar cómo era la caza. Quiere decir que lo hacían con dos vocaciones: una, transmitir el conocimiento, pero además que alguien fuera a ver esas pinturas rupestres, es decir, creación de públicos. La reflexión va en torno a que es importante que las universidades asuman lo que siguen asumiendo durante muchos años, pero que lo fortalecen cada vez más patrocinando estos festivales, porque no solo se da la gestión del conocimiento, que es muy importante para transmitir hasta lo que hemos llegado con el octavo arte, como bien lo ha dicho doña Clotilde, sino también porque todos nosotros que estamos acá empezamos a generar una cultura audiovisual, a entender, así como entendieron aquellos que visitaban las cuevas, cómo era que se tiraba la lanza, a entender cómo se consume la cultura audiovisual. En el 2013 se hizo un estudio en Economía y Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, y se concluyó que el sector cultura aporta el 2% del Producto Interno Bruto al país. Eso representa 898 millones de dólares. Eso representa el mismo ingreso al Producto Interno Bruto que los 4 principales cultivos de Costa Rica: el café, el banano, la caña y la piña. Con eso simplemente les quiero dar a entender que definitivamente la cultura genera ingresos, y por eso la creación de públicos es muy importante, porque justamente es por el consumo cómo se genera ese 2% del Producto Interno Bruto. Se midió algunas otras partes de la cultura, pero es importante destacar que el 0.8 constituye la publicidad, que tiene mucho que ver con el tema audiovisual, y el 0.4 al audiovisual en sí mismo. Felicito a Cristian, felicito a la Universidad Latina encabezada por doña Clotilde por estos esfuerzos, porque sin lugar a dudas lo que hacen es generar el conocimiento, generar lo que en aquel momento se inició hace miles de años, que es explicarle a los demás qué es lo que hacemos por medio de imágenes. Y eso no solo genera cultura, eso genera economía, y si no es por la apreciación de la cultura, no podemos motivar a que
ese octavo arte y esas nuevas tecnologías empiecen a impactar en nuestros productos, que sean consumibles, no solo al interno, sino como lo dijo doña Clotilde, en este lapso, en este año, las producciones cinematográficas solo de largos están a la expectativa de unos 11 largometrajes que también van a ser puestos en cines nacionales y los vamos a tener que ir a ver nosotros. Y es gracias a estas actividades que empezamos a entender qué es la cultura audiovisual y cómo se consume. Muchas gracias. Festival en Focus presenta desde Argentina a José Luis Díaz, quien compartirá con nosotros su experiencia en sonido, doblaje y montaje de audio. Además, su aporte y anécdotas en Relatos Salvajes. Nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera y ganadora de múltiples premios internacionales. José Luis Díaz está en el Festival en Focus 2015. Te hacemos sentir. Hola. Bueno, muchísimas gracias por todas las palabras que me precedieron. Estoy muy honrado de estar ante ustedes aquí. Agradezco el esfuerzo que ha hecho Costa Rica en traerme y alojarme y alimentarme, etcétera, etcétera, durante estos días. Trataré de que rinda sus frutos. Lo que voy a hacer inicialmente es un rápido repaso de lo que fue el rodaje de Relatos Salvajes. Esta película, supongo que la habrán visto la mayoría de ustedes, es una película que es atípica desde el punto de vista que no es una historia, sino son 6 historias unidas entre sí por un único factor, que es la violencia. Es el único nexo entre todos ellos. Incluso son distintos los actores, los personajes, las clases sociales, los decorados, las provincias en donde se filmó, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que ha pasado es que el primero de los relatos, que se llama Pasternak, se filmaba dentro de un avión. Entonces, esta primera parte la voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Este avión en cuestión, lo que vamos a ver es nada más que una foto que yo ayer saqué de la revista de la ADF, la Asociación de Directores de Fotografía de Argentina, que le hizo un largo reportaje a Juliá, el director de fotografía de esta película. Le he dado algunos ejemplares a Cristian para que eventualmente las escanee y se las ponga a disposición de quien lo desee, porque es un reportaje que es muy interesante, porque está hecho por un director de fotografía. El nivel es alto y se dan cifras exactas, nombres de máquinas concretas, tipos de filtros, razones de usar una cámara y no otra, etcétera, que creo va a ser un material jugoso para quien esté en esa área. De modo que a Cristian solicitárselo cuando corresponda, cuando lo deseen. Esta foto que estamos viendo es entonces una foto que muestra que el avión en el cual se filmó era un avión real, no es estudio, es un avión comercial estándar y por lo tanto es un objeto o un decorado muy difícil de filmar en él. Tiene un único pasillo. Y por ese único pasillo tienen que pasar la totalidad de los cables, la totalidad del personal. Los actores una vez pasan, es muy difícil llegar otra vez a ellos a retocarles el maquillaje, a corregirles la posición de la corbata, de lo que sea. Una vez pasaron la cámara, que era el principal objeto obstructor, era muy difícil acceder a ellos. Por otro lado, el director, Damián Cifrón, es un tipo que le gusta filmar las secuencias en continuidad. Esto es, si se trata de una secuencia de 7 minutos, pues 7 minutos de un tirón ha de ser actuado, filmado, microfoneado, etcétera, etcétera. Esto es muy difícil para cualquiera, estoy hablando ahora ya de sonido, es muy difícil poder satisfacer desde una posición exclusiva de microfonistas, cubrir la totalidad de las situaciones que allí se den. Les voy a pasar, mientras voy hablando, algunas imágenes tomadas durante el transcurso del rodaje.
en donde se ven que están confinados. Quienes están de un lado de la cámara están ahí congelados, no se pueden mover, y los que están del otro lado, bueno, nada, del otro lado. Entonces, el rodaje de esta película ha sido muy arduo, de este corto, ha sido muy arduo por culpa de lo constreñido del decorado. La directora de arte de la película había venido justamente de otra filmación en un avión, de una película de Almodóvar, pero en ese caso se filmó en un estudio. Entonces, esa era una condición mucho más sencilla de rodaje que esta que fue un bicho real, un objeto real. Le muestro otra más, en donde se ve el uso de 2 micrófonos. Nosotros tendemos a usar permanentemente 2 micrófonos y hay razones para sostener esta idea. Por un lado, lo que sucede es que cada vez más se utilizan formatos muy apaisados de encuadre. Esto es 16:9 o más, 2:35:1, etc. Voy a tratar de moderar mi lenguaje técnico hacia la baja para ser más ancho ante estos oyentes que presumo son variopintos respecto de los que normalmente a veces me escuchan, que suelen ser estudiantes específicos de sonido o de cine. Decía, la razón por la cual utilizamos 2 microfonistas en rodaje es porque, porque el encuadre tiende a ser cada vez más apaisado. Y por lo tanto, los actores tienden a estar en los extremos del encuadre, haciendo imposible que un microfonista llegue fácilmente de una punta a la otra, máxime en situaciones en donde puede haber improvisación, por ejemplo, y no se sabe cuándo va a actuar, cuándo va a responder un actor, porque no tiene un pie claro, un cue exacto de dónde atacar y lanzar su texto. Esto es una de las razones. La otra era lo apaisado. Y por otro lado, una de las cosas que sucede es que también, ya vamos a verlo en alguna de estas peliculitas de making of que les he traído, que también juega la profundidad. Es decir, una puesta en escena en donde se juega en profundidad respecto de la postura de cámara. Haciendo esta otra razón por la cual el uso de 2 microfonistas es una cosa necesaria para nosotros. Un segundo que se ha colgado este programa. Mientras decide qué hacer, les voy contando lo siguiente. Las ratas fue el siguiente... ya sé lo que voy a hacer. Ok. Las ratas fue el siguiente... ¿dónde está el cursor? Yo no lo veo, ¿ustedes lo ven? Arriba a la izquierda. Ah, sí, ustedes lo ven y yo no, ¿eh? Ok, entonces no informar, sino ignorar. Ok. El siguiente de los cuentos que se filmaron fue Las ratas. Las ratas es un cuento que sucede en una única locación. Así como el otro fue un avión, este fue un parador a la vera de la ruta. Tenía una principal dificultad, que era llovía permanentemente a lo largo de todo el rodaje. Y voy a detener aquí este video. Tenía esa larga vidriera. No se ve en el encuadre claramente, al menos desde el punto de vista de la cámara cinematográfica que filmaba. Sí, en esta imagen que ustedes ven, me voy a acercar nada más que para mostrarles, en realidad allá arriba hay todo un techo que cubre de punta a punta la vidriera. Y sin embargo, lo que hacía falta era dar la sensación de lluvia. Entonces, lo que hizo la gente de efectos especiales, a pedido del director y a pedido de la gente de cámara, es colocar toda una manguera con perforaciones que simplemente con un grifo, con una canilla, en nuestro vocabulario, al abrirla empezaban a correr chorros de agua contra el vidrio y no golpeando contra el vidrio,
porque era sonido directo. Nos importaba tener el mejor sonido posible y dar la sensación de lluvia, de humedad, etc. Esto es una de las características que tenía. De modo que desde la cámara no se veía ese techo, pero y fue exprofeso que fue ocultado para evitar la mentira que estábamos haciendo. El problema de tener un relato en un decorado con una única condición acústica en cuanto a ambiente, lluvia, es la monotonía. El problema es que la lluvia es muy igual a lo largo del tiempo y este problema es un problema muy severo a la hora de querer narrar. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos haciendo, nosotros pertenecemos a una industria que en inglés se llama show business. Esto es, lo nuestro tiene que ser atractivo, tiene que interesar a la gente. Lo que yo estoy diciendo es una cosa bastante sencilla, pero ¿cómo es aplicable a términos de ambientes? Pues bien, es muy aburrido oír una alfombra de lluvia a todo lo largo de un cuento. En este caso, todo el cuento sucedía en una noche de lluvia. La situación que nos ha ayudado muchísimo fue que Javier Farina, el jefe de sonido directo, grabó a lo largo de las noches de rodaje de esta película distintos ambientes, a lo largo de los días en que se rodó. ¿Qué pasaba? Dije que el director quería filmar siempre en continuidad toda la secuencia. El problema es que cada una de estas grabaciones se llevaba muchos litros de agua. No había agua disponible en el lugar. Este es un parador que está en la mitad de una ruta a mucha distancia de cualquier pueblo, ya no ciudad. De modo que se llevaban unos camiones de bombero con una gran cantidad de agua, pero no es infinita. Entonces se moderaba en condiciones tales que cada toma se llevara 1.200 litros de agua. Y se reservaban 1.200 litros, que era como la longitud de un minuto de filmación, de grabación, etc. Un minuto igual a 1.200 litros de agua, se reservaban para el fin de sonido. Es decir, Javier Farina en algún momento durante la noche debía grabar ambientes en estéreo y los fue grabando en distintos lugares de la locación. Ora en la cocina, ora en el comedor, ora en la zona de las heladeras, etc. De modo que cuando llegó a la postproducción este material teníamos una buena variedad de una cosa per se sosa, que es la lluvia. Afortunadamente también teníamos archivo sobre todo esto, pero bueno, quería contarles la particularidad que tuvo esa filmación. El más fuerte es una película que sucede arriba de un auto y los alrededores de un auto, pero esta era la limitación. Una de las particularidades que tenía es que, tengo aquí esto, como el director quería filmar, y como ya lo he dicho, en continuidad la escena completa, hacía muy difícil todo esto de que el vehículo se vaya, que regrese, que intente atropellar al otro. Entonces se creó una condición muy particular en la cual se filmó a 2 cámaras algunos segmentos y la gente de sonido, de rodaje, de alguna manera tenía que invisibilizarse, desaparecer, porque una cámara estaba sobre esta cornisa, ahí la vemos, sobre esta pequeña montaña, mientras otra cámara estaba dentro del auto, alejándose y regresando, captando el sonido interno del vehículo. Esto era particularmente difícil, porque había 2 sonidos completamente distintos. Javier, que ahí lo vemos, tenía que grabar el sonido de adentro del auto, a la distancia, una buena distancia, y con un micrófono, que ahí lo vemos al microfonista, captar el sonido que captaría y que sería coherente con lo que esta cámara está captando, es decir, interior y exterior.
los problemas de las claquetas asociadas. Como ustedes saben, nosotros trabajamos con un sistema que se llama Double System, en donde la imagen es soportada en la cámara y no es allí donde se soporta el sonido, sino en un grabador, en este caso colgando de Javier. Este doble sistema es el más práctico para el trabajo profesional, pero tiene algunas dificultades. Por ejemplo, tienen que tener un nexo común la cámara y el grabador. Por ejemplo, tienen que utilizar una claqueta, un punto en donde los dos soportes sepan que están sincronizados. A partir de allí, si en la imagen se cierra la claqueta en tal punto, en el sonido, con encontrar ese mismo instante, ese sonido, de allí en adelante debería estar todo perfectamente en sincro. Digamos, además de esto, existe otra cosa altamente importante, que es el timecode. Los dos soportes, la cámara y el grabador, tienen internamente una suerte de reloj altamente preciso. Son unos osciladores de cristal muy precisos, pero en el transcurso de las horas, su drift, su deriva, va incrementándose y puede llegar a ser de un frame, por ejemplo, al cabo de 4 o 5 horas. Por lo tanto, lo que se hace al principio del día y al mediodía es algo que se llama, el término técnico es jam, en donde se unen los dos transportes. Uno es master, el otro es slave, y el slave, generalmente el grabador, acepta como el correcto, el timecode que tiene la cámara. Con estos dos métodos, el timecode, sin estar unidos, tiene un reloj ya muy preciso y sincronizado permanentemente. Más la claqueta, es que estas tomas tan complejas se podían llevar a cabo. Lo que tiene Javier ahí en su mano son las antenas direccionales que le dan bastante ganancia en el eje. A propósito, lo que él se encontró acá es una situación muy reducida de una situación que les recomiendo a los que sean de sonido y estén interesados presentes, ir a mi página web en donde hay un artículo que colaboradores han traducido sobre el rodaje de Mad Max, la última película Mad Max, en donde se encontraron con que tenían que filmar a lo largo de 3 kilómetros y sin poder estar el sonidista arriba del vehículo, diálogos que sucedían en un camión en marcha. Esta situación que se encontró Javier es muy semejante en cuanto a espíritu, en otra escala. Las distancias habrán sido 1 kilómetro, lo máximo que se alejaron, y que estas antenas podían llegar a servir desde el punto de vista de la captura. Ok. Tengo otra más de otro video más sobre el rodaje de esta película. Después voy a hablar más sobre la postproducción. Ahora quiero ir rápido a un barrido muy rápido sobre el rodaje. La propuesta es una película bastante ordinaria, desde el punto de ordinaria, como entendiéndolo como normal, no tuvo muchas particularidades. Pero aquí se ve lo que es una puesta en escena en profundidad. La cámara está detrás de la puerta y ahí se ven el porqué de los dos microfonistas. Porque uno está en el fondo del encuadre, se llama Oscar Martínez, ese actor con anteojos sentado, y mientras que la esposa y el abogado están parados. Y lo que pasa con este director es que tiene que servirle todo lo que los actores están haciendo en el momento, inclusive los actores que son de referencia, esto es, no los que están encuadrados, sino también los que están en off, los que sirven para tirarle la letra, para ayudarles a actuar a los que sí son los encuadrados. Entonces, el director exigía que ese material también les sirva. Eso tenía también un propósito particular. Eso los ponía alertas a los actores que no eran los encuadrados, estaban en off, y sabían que sus voces podían ser usadas, por lo tanto tenían que tener el mejor acting posible. Por otro lado,
el actor que está dando la réplica, que está en off, cuando está en off, y voy a decir una situación imaginaria, supongamos que en off tenía que llorar, si llora o si se ríe, lo que corresponda, le ayuda enormemente al actor que está en cuadro. Por lo tanto, este es un feedback, es una situación que eleva, que potencia esta exigencia de que el off no es una tontería y la puede decir cualquiera. Por ejemplo, el asistente de dirección o cualquiera que le tire la letra. No, que sea el personaje correcto diciéndole y llorando o lo que sea al mismo nivel energético actoral que corresponda a la secuencia. Esté la cámara apuntándole o no. Bombita es una película bastante más, también relativamente estándar. No tenía ninguna otra particularidad especial. Carlos, si pudieras bajar el volumen de referencia, que no vale nada. Aquí la única particularidad extraña que tenía es que teníamos muchos decorados, a diferencia de todos los otros que tenían virtualmente una casa y todo sucedía allí, o un auto y todo sucedía allí. Aquí había varios decorados a lo largo de esto. Y que el actor de la película, Ricardo Darín, es un tipo cotizado, es un tipo que está muy activo, con una agenda muy activa. Entonces eventualmente se lo esperaba para tal hora y a tal hora se tenía que ir. Entonces se hacían ensayos sin él y con él las cosas sucedían y terminado el rodaje o terminada la filmación de la toma, el tipo se iba. De modo que se hicieron muchas tomas en condiciones complicadas. Por ejemplo, en esta escena no se cortó el tráfico, cosa que es habitual. No se cortó el tráfico porque no hubo tiempo. Y para cuando llegó Ricardo Darín pasó un auto inesperado con su propio sonido, etcétera, etcétera, que no es una condición deseada ni esperable. Hasta que la muerte nos separe, habría mucho para contar sobre el rodaje. También tenía esencialmente un único decorado y una terraza, un pasillo, pero esencialmente es esta locación. Muchos extras, no recuerdo el número, pero pongamos que hayan sido 100. Uno de los problemas que tenemos nosotros, la gente de postproducción, yo me considero un supervisor de postproducción de sonido, en alguna industria me llaman director de sonido, es que necesitamos material que nos provean de rodaje. Los aplausos que eventualmente puedan provocar los extras de estas escenas son virtualmente únicos. El problema es que los extras son caros. Entonces, digamos, porque hay que maquillarlos, peinarlos, vestirlos, alimentarlos, asegurarlos, pagarles su jornal, y su hora es muy cara. Por 100, supongamos que este haya sido el número, complica el pedido del jefe de sonido directo al asistente de dirección: por favor, organizá en el schedule del día, en el cronograma de los procesos que se van a filmar de las tomas, ¿cuándo me vas a dar 5 minutos para grabar murmullos, ambientes, aplausos, risas, todo lo que en el devenir de la historia esas 100 personas enalajadas, vestidas, etcétera, necesitamos hagan? Bueno, hicieron todo lo que pudieron. De todas maneras, ahora que vi este pequeño video, lo voy a volver a pasar otra vez porque tiene una particularidad para el ojo atento. La situación es esta. Generalmente a la hora de solicitar, necesito 2 microfonistas. No, José Luis, no hay plata para 2. Sí, no, pero este director, este encuadre, bla, 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 bla. Bueno, finalmente termina uno negociando y aceptan que sea un microfonista bueno, profesional, de larga experiencia, y un microfonista de ligeramente menor nivel. Esto es una cosa, es una especie de, está bien, parte de la negociación. El problema es que el microfonista experto es un tipo que tiene, en porteño se dice cancha, esto es
la experiencia de saber de reojo, mira dónde está la cámara, está a esta altura, espía y ve que el lente es un 50 y que el actor está a 4 metros, no hace falta que sepa más nada, ya sabe que este es el borde del encuadre. Y muchas cosas más relativas a sombras que provoca la luz que puso el director de fotografía sobre la cara y que ahí no puede poner el micrófono porque va a embromar, va a entrar en cuadro su sombra. Todo esto lo sabe el microfonista experto, que es tremendamente importante que tenga esto, experiencia. El otro suele ser alguien que se está iniciando o que tiene no tantas películas, pongamos 6 películas, no sé, un número moderado, y no tiene todavía este know-how, este conocimiento de por espiar la cámara, ¿dónde está el borde del encuadre? No lo sabe porque todavía le falta muchas horas de vuelo en esto. Entonces, lo que suele hacerse es esta pequeña, vamos a llamarlo, danza, en la cual el microfonista externo, el experto, es el izquierdo y el derecho trata de copiar lo que aquel haga en lo que a altura se refiera. No importa aquí ver qué hacen los actores, solo les quiero mostrar esta situación en donde el que no sabe trata de copiar la altura o el ejercicio de lo que haga el que más sabe. Son como tácticas para aprovechar la experiencia de uno en el otro. Esta fue una noche fatídica. Fueron 2 noches en las que fue muy frío, fueron muy frías estas. Hubo viento en la primera noche, pero mucho más viento la segunda. Además, bueno, se vio en el principio, voy a ver si puedo llevar el cursor, no sé si se ven, pero hay a los costados, bueno, créanme, hay un montón de máquinas de los compresores de los aires acondicionados del edificio, que no se los podía parar porque tiene un sistema de ventilación forzada. Esto es, si se paran los ventiladores, no es que se mueren de asfixia, pero se enrarece el aire del edificio. Por lo tanto, no se los podía parar. Y aquí, sin embargo, había una escena capital, como ya veremos en el resto de mi charla. No sé, nada, no importa. Con esto doy por terminado el rodaje y así entramos en lo que yo más sé, que es la postproducción. Una cosita que quería explicarles también es qué es lo que se graba. Por un lado se graban las cañas. Las cañas son las fishbowl, los boom. Caña es nuestro léxico porteño. Pero también son importantes los inalámbricos. En mi escuela, para mi gusto, para mi paladar, los inalámbricos son una especie de mal necesario. No podemos prescindir de ellos, pero de ser posible tratamos de no usarlos. Entonces, ¿cómo se graba esto? Generalmente trabajamos con grabadores de varios canales, muchos, generalmente 8, generalmente. Se graban las 2 cañas principales y se graban los 4 o 6 micrófonos inalámbricos. Pero también se hace una mezcla precaria, una mezcla con un cuidado moderado, no hay mucho que preocuparse, que solo sirve a los fines de ayudarle al editor a no tener que lidiar con todos estos canales, que sirva también para la gente del Video Assist, para si hay que repasar alguna escena que ha pasado, alguna toma que hemos filmado y que se quiere saber problemas de continuidad, cuál era el consumo del cigarrillo cuando decía tal frase, o la camisa la tenía sacada del pantalón o dentro del pantalón, porque hay una pelea y nos recordamos en qué punto la camisa estaba afuera. Bueno, hace falta escuchar el texto y ver la posición de la camisa. Para todo eso hace falta tener al menos una mezcla limitada, pero una mezcla sencilla hace falta tener. Quería contarles un poquitito qué material es el que teníamos. Una cosa, voy a salir de esta carpeta para entrar
esa carpeta se llama Javier Farina porque es lo que proveía este caballero. Ahora ya entramos en la postproducción y les voy a contar lo que tuvo que hacer Gonzalo. Gonzalo fue el diseñador de ruidos y ambientes. Una de las cosas que sucedió en Pasternak, el primero de los cuentos, es que había un avión en el cual, en un momento dado, uno de los pasajeros, Gabriel Pasternak, toma el control, esto sucede en off, y acelera el avión hacia la Tierra, buscando destrozar completamente y matar a todos los que están ahí arriba. No importa. El problema es que necesitábamos acelerar estas turbinas. No teníamos grabado ni en archivo, ni tampoco lo podía grabar Javier en esta filmación, un avión por el estilo, en estas condiciones. Por lo tanto, ¿cómo se resuelve esto? Lo que él hizo fue estudiar, que es la margen izquierda de la pantalla, la marcha constante de un avión en vuelo, que es esta que tenemos a la izquierda. Lo que notó es que se parece bastante a algo que es ruido blanco, es decir, todas las frecuencias. Y algunos énfasis de algunas frecuencias aisladas, que son esas que vemos allí con una intensidad superior. Observó cuáles son, las anotó, y lo que hizo fue generar un ambiente de un ruido blanco en cuestión, las replicó hacia un costado, es decir, simplemente fue a un ecualizador y las replicó. Pero ese ecualizador que él usó tiene esta particularidad, este slide, este potenciómetro que está aquí abajo, que permite al correrlo, correr todas las frecuencias simultáneamente. Por intermedio de este artilugio, de este engaño, lo que le permitió fue acelerar infinitamente. Esto es, se le acaba el rango de corrimiento, inventa a continuación otra frecuencia más que la iba desplazando, y otra, y otra, y otra, así, esa suerte de alimentación continua de nuevas frecuencias que todas se van acelerando, le permitió tener infinita cantidad de tiempo de aceleración, más que la necesaria, más que la que necesitaba para este corto. Después, si eventualmente sobra tiempo, les mostraré algo que utilizaron en otra película. Ahora sí, Carlos, ¿podrías por favor sí atender al sonido de este QuickTime? ¿Deberíamos de oírlo? Ok, es mostrarle esto sin los diálogos. Sigue ascendiendo y sigue ascendiendo. Ok. Lo que quería era mostrarles en la práctica qué fue ese trabajo que hizo Gonzalo con elementos artificiales. Es raro, esto no es algo que nosotros hagamos a menudo, pero en este caso era necesario. En el caso de este otro corto, el más fuerte, lo que quería contarles es qué hizo Gonzalo para resolver los múltiples problemas que teníamos para poder contar lo relativo al momento más estresante para nosotros, que es el empujón de un coche al otro hacia el precipicio. Por un lado, lo que él hizo fue evitar con coherencia el comportamiento del motor.
motor es la voz del personaje, la voz de Leo Sbaraglia se llama el actor. No tenía nombre este personaje en la historia, así que lo voy a llamar Leo. El motor era la voz, la expresión de la angustia o de la ira de Leo. Lo que nosotros escuchamos es su pie, es los músculos del pie acelerando en esas revs, en esta aceleración media chiflada, loca, irritante que el tipo hizo a lo largo de toda esta escena. Esto es un pequeño pedacito. Toma 2. Ok. Pero por otro lado, lo que él hizo fue darle continuidad a otros ruidos que tienen que ver con rulemanes y con rozamientos internos mecánicos. Que a su vez tiene que estar con relativa coordinación con los puntos de aceleración del pie de Leo. Por otro lado, las ruedas y la tierra. Por otro lado, esas nubes de tierra tienen que tener su propia personalidad. Y si uno oye más o menos todo eso junto, perdón, antes de explicar esto, o de oír esto, todo esto que les he mostrado, se muestra, lo hemos, nada más que para poder mostrarlo, se lo mostramos con continuidad, exclusivamente el motor, pese a que estamos adentro, afuera, las ruedas, el coche que es empujado, lo que escucharon tiene continuidad, como si no hubiera esos cortes. El trabajo de Gonzalo no solo fue primero hacer esta edición en continuidad de cada uno de estos factores que describen las distintas escenas que la posición de cámara va a pedir o exigir, sino que además algunas de ellas se van a escuchar adentro del auto. Por lo tanto, aunque aquí esta audición es en estéreo, o al menos aquí se la hemos alimentado a través del conector de auriculares a Carlos, mi compañero de sonido de la sala, Gonzalo lo que hizo fue hacerlo con continuidad a lo largo de toda esta escena en estéreo, pero luego cortar cada una de las distintas posturas de cámara en distintos canales. Y si se está adentro del cubículo de Leo, pues allí debería de estar en 5.1. Con un cierto artilugio, con un plugin, él convirtió lo estéreo en 5.1. Y lo mismo con cada uno de los distintos elementos que les hice escuchar por separado. Y cada uno de todas estas cosas servidas en distintos canales, de modo tal que a la hora de ver la rueda en primer plano, supongamos que la rueda está en el centro del encuadre, no por ello no tiene que estar escuchándose al motor tal como se lo escucharía si fuéramos espectadores de esa rueda, que estaría a la derecha. Y viceversa, lo que se refiere al caño de escape, a la izquierda. Y las piedritas que tienen una suerte de caos alrededor golpetean por todos lados. Para poder hacer estos paneos y poder distribuir de alguna manera todo este enjambre de elementos, hace falta tenerlos por separado. Y cada una de las tomas tiene que tener su justo valor, pero desde el punto de vista dramático, de qué es lo importante aquí. El dominio de toda esta, voy a llamarlo, orquesta de instrumentos catatónicos, es lo que permite hacer de esta escena muy polifónica. Pero sobre música ya hablaré después más tarde. La mezcla de esto. ¿Puede ser más fuerte, Carlos?
Bueno, fue muy fuerte, ¿no? En la próxima, ponlo un poquito más bajo, Carlos. Lo voy a hacer play otra vez, porque lo que quiero es que escuchen que las cosas van cambiando a medida que se va posicionando la cámara en un nuevo lugar. Ok. Ok. Quería mostrarles un poco la descomposición de los distintos elementos en lo que esto se componía. Después hablaré de la música de esto. La propuesta. Nada, en esto es una filmación bastante, ordinaria, no tenía muchas sorpresas, excepto que aquí otra vez había una parte cara, que es estos extras. No son muchos, pero están haciendo algo muy importante. Que estos cantos son escuchados también aquí adentro. Entonces, Javier Farina sabía del precioso valor. Nadie tiene en su biblioteca de archivo de ruidos cantos como este, justicia, de ninguna manera. Así que como no lo proveyera Javier in situ, en el rodaje, íbamos a estar bastante embromados, porque para la altura que nosotros entramos a trabajar, las arcas de la productora están secas. Entonces, pedirles, necesitamos grabar 20 extras, te empiezan a mirar como que sos un boicoteador de la productora. Y no es porque sea mala gente, solo es que ya se gastaron toda la plata durante el rodaje y no esperan tener un gasto más, y menos de este estilo, durante la postproducción. Por lo tanto, bueno, nada, eso es, nada, les quería mostrar esa secuencia. Otro plano sonoro. Otro plano sonoro. ¿Qué quiere decir con esto? Que el tipo lo que hizo que Javier lo que hizo fue grabó en una sola toma, grabó con 2 micrófonos el exterior cercano, donde se los oían las voces casi identificables del varón, de la mujer, del otro varón más allá, etcétera, etcétera. Allá un paquete medio ya indefinido a varios metros de distancia, a puertas adentro, a habitaciones más adentro. Todo eso lo hizo en una sola captura y nosotros se lo agradecemos enormemente. Ok, verá. La demolición en sí de Bombita La demolición, por supuesto, no se demolió. Esto es si van a Buenos Aires y van al Riachuelo, que es ese río que está allí, podrán ver que siguen estando en el mismo lugar estos silos de hormigón armado. Lo hizo una empresa de postproducción española que se llama El Ranchito, muy bien, la verdad que nos ayudó enormemente,
Y lo que nosotros hicimos fue esto que se ve que quería mostrarle la cantidad de canales que se llevó exclusivamente este ítem. Era importante tenerlo muy descompuesto esto en muchos ítems. Caída de cascotes, caída de arena, caída de polvo, rotura de paredes cuasi cristalinas. Después de todo, lo que es una pared de hormigón armado, independientemente de que sea curva o recta, el hormigón armado es un material bastante, para mi paladar, cristalino. No es amorfo como un pedazo de plomo que lo puedo partir, o una placa de plomo que lo puedo partir casi sin que haga sonido alguno. En cambio, una imaginable cizalla o una diagonal, no sé cómo llamarlo, de este tipo de material tiene que sonar crack, tiene que sonar a una rotura cristalina. De allí que cuando se ven ese material tuvimos que esperar a ver la truca que hicieron los españoles, pudimos poner en sincro esas roturas. Lo paso de nuevo, nada más que para que lo vean. Ok, por otro lado, la necesidad de tener tantos canales no solo es por el tipo de materia, sino porque necesitábamos panear estos hechos a lo largo del ancho de la pantalla. Como ven, sucede desde centro izquierda hasta centro derecha. Por lo tanto, no solo teníamos que hacer viajar esas explosiones a lo largo de todas las vigas o no sé cómo se llaman, sino que también las distintas explosiones, las distintas roturas y caídas van sucediendo de manera distinta en el tiempo. Y esto lo teníamos que panear a lo largo del ancho del encuadre, de la toma, para lograr una sensación lo más realista posible. De allí que necesitábamos tenerlo distinguido cada ítem, porque iba a ser paneado en términos como de una ola sísmica que se iba desplazando hacia la derecha, de izquierda a derecha. Momento, cerré lo que no tenía que cerrar. Ok. El porqué de esto tiene que ver con la música. El músico fue un argentino que vive en Los Ángeles, que se llama Gustavo Santaolalla. No fue el músico que hizo de punta a punta todo. Hubo alguno de los cuentos que, por ejemplo, el último, que no participa música de él, sino música, vamos a llamarlo estándar, comprable, y alguna que hizo otra gente. Pero hizo una labor buenísima, él y su socio, que se llama ellos para promocionar su sistema Dolby Surround. Ellos decían, era una palabra, era una oración pensada en el productor. Rodee a su espectador, abrace al espectador. Esta era más o menos la idea que los tipos trataban de transmitir. Y era una idea muy acertada, porque lo que querían era que el espectador quede hipnotizado por la pantalla, pero de alguna manera rodeado. Es decir, que el tipo quede abrazado por la hipnosis, por la subyugación, por la fantasía que le proveía el show cinematográfico. Entonces, lo que solemos colocar, y en base a todas estas oraciones que acabo de decir, lo que solemos colocar atrás son las cámaras de reverberancia de las cuerdas que van adelante, eventualmente alguna cosa que provenga de atrás y viaje hacia adelante, en fin, cosas que ayuden al espectador a excitarlo, acústicamente hablando, pero también a meterlo adentro de la fantasía de la película, a ayudarlo a no perderse
ayudarlo a quedarse, a estar adentro de la historia. De todas maneras, hay veces que pasan cosas que es lo siguiente. El músico naturalmente pone sus énfasis en los mismos lugares de énfasis visuales. Por ejemplo, en este caso, verán que los tipos colocan el golpe musical en un momento dado que nosotros también tenemos que poner un énfasis musical. Bueno, se los voy a mostrar. Esto es nada más que la música. Aquí hace monotonía la música. Justo cuando nosotros tenemos que hacer todos estos cambios que les mostré. Y también golpea en donde nosotros no podemos dejar de colocar ese impacto. Es decir, nosotros no podemos, donde el coche golpea el agua, no podemos dejar de poner ese ruido, no podemos correrlo frames más tarde o adelantarlo en el tiempo, estaríamos haciendo mal el trabajo. Ahora, si nosotros colocamos ese impacto en ese lugar, el músico coloca su impacto de parches, de drums, de percusión, y eventualmente también hay un grito del actor, por ejemplo, los tres rubros vamos a estar compitiendo por la excitación del espectador. Y los tres, inevitablemente, porque hay una limitación de rango dinámico posible, los tres vamos a estar pequeños. No vamos a estar con toda la gloria que la música se merece, que el ruido se merece, que la garganta humana se merece. Entonces, si pudiéramos orquestar esto de una manera más en porteño piola, esto es, más inteligente, podemos hacer que esto sea más polifónico. Esto es, y esto a mí me parece, en mi escuela, esto es rico, esto es poderoso. Utilizar a los ruidos como también parte integrante de la música y viceversa. Y también hacer que una vez ceda la música a los ruidos, otra vez los ruidos cedan a la música, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la mezcla final de esa secuencia, ahora que ya les conté esto, la música la dejamos muy chiquita, perdón, voy a hacer un stop aquí, la dejamos muy chiquita porque pasa lo siguiente. Y para poder explicar esto, voy a saltar un poco en el tiempo a otra cosa. A Buenos Aires fue un guionista que da muy interesantes seminarios de guión norteamericano, que si no me equivoco se llama McKay. Ahora estoy olvidado bien del nombre, pero... ¿Cómo? Ok. El tipo hoy no solo es un buen guionista, sino que vive de estos buenísimos seminarios. Yo fui a una charla que el tipo dio en Buenos Aires, de la que quedé fascinado. La charla fue dada por él, que hablaba exclusivamente en inglés, y era entrevistado y traducía por otro muy buen guionista argentino, que ahora me olvidé el nombre. En la puesta en escena que ellos hacían, el guionista argentino cumplía el rol de, exprofeso como actuación, el rol de Nobel, de estudiante de guión. Entonces, en un momento dado le decía, óyeme, Robert, o como se llame, tengo el siguiente problema. Me han encomendado la hechura de un guión, estoy muy contento con ello, pero tengo un problema. El protagonista es un tipo odioso, es un tipo que
es un mal tipo, es un asesino. ¿Cómo hago para lograr empatía con el personaje? Que el espectador entienda lo que hace y se ponga de su lado. Es muy fácil, le dijo el guionista experto. Lo que tienes que hacer es rodearlo de gente peor que él o gente que se porte mal con él. Automáticamente el espectador se va a poner del lado de él porque es víctima. Y puso como ejemplo el caso de, en Buenos Aires se estrenó con el nombre de El silencio de los inocentes, The Silence of the Lamb, algo por el estilo, puede ser que haya sido el título. En un momento dado, Hannibal Lecter, el protagonista, o el malo de la película, es encerrado en una jaula impresionante, de muy buen diseño de arte, en el medio de un salón extraordinario, con boiserie de madera hasta el techo. Impresionante el lugar. Cuando vienen los guardias a traerle la comida, se burlan de él y lo maltratan. Y eso no se hace. No se burla uno de una persona que está en una situación de encarcelamiento. A partir de allí, el espectador no le parece tan mal que Hannibal Lecter asesine a sus carceleros. Explicado esto, y explicado que se logra una cierta empatía con ese asesino serial, vuelvo ahora sí a esto. Más temprano en este relato, Leo, el conductor del vehículo, está andando con su auto a toda velocidad por la ruta sin ningún problema, hasta que Walter, les doy el nombre del actor, Walter le impide avanzar. En un momento dado lo deja y se pone a la par. Cuando se pone a la par, Leo le dice algo muy feo en Argentina, que es, ¿sabés lo que sos? Sos un negro. El término en Argentina, negro, no es racista desde el punto de vista del color de la piel. Es otra cosa, tiene una connotación social tremendamente despectiva. La dice la gente de alto nivel hacia la gente de bajo nivel y lo está tratando de resentido, lo está tratando de cosas que no se deben hacer. Sin embargo, pese a esta mala acción, en definitiva los dos actores o los dos personajes se portan tremendamente mal, son malas personas. Ok, lo que hizo el director, que yo creo que no fue al seminario de McKay, fue hacer que Walter haga algo muy feo, porque se ha subido al coche de Leo, ha cagado arriba de ese auto y lo ha meado, cosas que no se hacen. A partir de allí se justifica la acción que hace Leo. Para poder entrar en el comportamiento de Leo, que está muy mal, lo que hicimos nosotros fue meternos en el cráneo de Leo, silenciar todo el entorno que rodea a Leo, hacer silencio a todo su alrededor. Y como tenía un buen sonido directo, pero había viento alrededor y lo oíamos, lo que hicimos fue doblar las respiraciones de Leo y todo su odio, ira, etc. Terminada esta explicación. Sincronizamos ese tambor mejor, estaba más tarde. Dejamos que la percusión suba. Y a partir de que entra el motor, la bajamos. Es decir, dejamos que la música cuente cuando nosotros no somos potentes. Los de sonido estamos en una etapa sosa,
no pasa nada con lo que hacemos. Hacemos que la música esté más arriba. En cuanto tenemos algo interesante de material sonoro, lo subimos y lo presentamos lo más arriba y bajamos la música, lo necesario, que desaparezca, no tiene importancia. Cuando lo nuestro tiene menos interés, vuelta otra vez la música arriba. Cuando hay algo interesante en nosotros, que es ese pitch down del motor, que es el motor de Leo, el único que está prendido, el otro todavía no fue prendido, hicimos que la música se quede en silencio. Y cuando estamos en el plano general, me refiero a nuestro choque, nuestro golpe contra la tierra-agua, necesariamente no es muy grande, porque estamos en un plano general, no es un sonido tremendo. Dejamos que esté la música para ese golpe, pero que no esté en el último impacto, la música no esté a fin de que nuestra gloria sea mayor, la de la gente de sonido. En fin, de esta manera creemos que hicimos algo más polifónico, más rico y más entretenido también para el espectador, porque una de las cosas que hay que preocuparse, lo mismo que por la lluvia que mencioné antes, es evitar lo soso. Si todo está narrado por la música, es una cosa que es aburrida, que sí, ya sé más o menos cómo es. Pero allí donde estás jugando con los distintos instrumentos, voy a ponerlo entre comillas, me refiero a motores, piedritas, charco de agua, etc. Bueno, allí la cosa se pone, me parece a mí, más atractiva, aunque el propio espectador no se dé cuenta de este movimiento en el cual estamos. Les voy a hablar ahora algo sobre doblaje. Para poder hablar de lo de doblaje que tengo para mostrarles, la película no tuvo mucho doblaje, pero hubo una escena vital, tremendamente importante, que sí tuvo doblaje. Para poder hablarles de ella, previamente les tengo que mostrar una escena de otra película, porque me parece que es más claro contado desde allí. Esta película se llama Vino para robar, y este actor, que es un actor uruguayo que se llama Daniel Hendler, tenía una frase en inglés, "It's not my fault", dice, en un acento relativamente británico, al menos para mí, que no sé mucho de inglés, me sonó con un acento muy británico. El problema es que cuando dice este texto, la cámara retrocede en un carrito de traveling y se escucha el ruido de ese carro. El hombre entonces le dice, muy pagado de sí mismo, I can do it, but it's not my fault. Sí, se escuchó que hay otros ruidos mientras él está diciendo esa frase, creo que más o menos por aquí. It's not my fault. ¿Sí? Es una pena, pero no podíamos dejarlo. Tampoco podíamos limpiarlo. Entonces, la solución es doblarlo, pero doblarlo es una locura de difícil. Lograr empatar el mismo acting, esa especie de hombre que está intentando seducir a una chica, ser gracioso, es complicadísimo. Y que tenga continuidad. Entonces, la solución, que siempre se estila para esto, es tratar de encontrar otra toma alternativa en donde haya dicho la misma frase. 8 tomas se hicieron. En 7 de ellas ese ruido estaba presente. En la última, la octava, el ruido no estaba, pero no lo decía de la misma manera. Well, I can do it, but it's not my fault. O sea, I can do it, but it's not my fault. lo decía de una manera mucho más monótona. It's not my fault. Mucho más monocorde. Por lo tanto, naturalmente no podíamos usarlo. Pero aquí intervino un programa que se llama Revoice Pro. Pareciera que soy un vendedor de este programa, pero es que nos salvó la vida. Lo que hace este programa es no solo calca el timing de la guía es el sonido original de la toma, no solo calca la posición temporal de las distintas sílabas, sino también estudia el pitch del texto. Para los sonidistas que estén aquí presentes, calca y estudia y analiza, digamos,
la formante, que es la principal de las frecuencias, y los armónicos inmediatos superiores, y todo el viaje que éste hace. Lo calca y se lo aplica, o sea, lo estudia, lo analiza y se lo aplica a al material que queremos. Entonces, el resultado después de esta maniobra es... El hombre entonces le dice, muy pagado de sí mismo, I can do it, but it's not my fault. Está el acting british, que yo llamo british, de este actor, pero no está el ruido, porque esa frase no es de esa toma, es de la otra, y la otra, que tenía otro acting completamente distinto, fue trasladado, aplicado a esa toma. Ahora bien, todo esto era para poder explicarles lo que pasó en... Déjame ver un segundito. En esto. Esta secuencia que les voy a mostrar es el resultado final. Romina. Vos te vas ya mismo de acá, no decís ni mu. No sabés con quién te metiste. Te voy a sacar hasta el último centavo, hasta la última propiedad que tu hijo puso a tu nombre para evadir al fisco, va a ser mía. Estamos casados, legalmente casados. Voy a dedicar mis días a acostarme con cada persona que me tire un mínimo de onda, con todo aquel que me dé un gramito de amor. Y cuando vos te quieras separar, voy a tomar clases de actuación para sentarme frente al juez con cara de perrito mojado y decirle que la estoy luchando, que la estoy luchando. Así nuestro matrimonio se prolonga indefinidamente. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Te voy a meter el dedo en la llaga y revolverlo hasta que llores de dolor. Vas a padecer tantas humillaciones que tu única salida va a ser subirte un banquito y tirarte por el balcón. Y ahí sí, cuando la muerte nos separe, cuando tu muerte nos separe, me voy a quedar con todo. Ariel,